Bienvenidos una vez más a este espacio de El Bolígrafo Rojo, una vez más transmitiendo desde Santo Domingo, Crisol de la nacionalidad ecuatoriana, Santo Domingo, centro vial del país. Para mí es un gusto y un enorme placer estar otra vez frente a ustedes en este espacio de cada domingo a las 21 horas y en el estreno, en el reprise de los programas que son de lunes a viernes a las 11 de la mañana y a las 9:30 de la noche. Un gusto, amigos televidentes, que sigan este espacio de cada semana. Hoy con un invitado nuevo y diferente, primera vez que está en el Bolígrafo Rojo y que debió haber estado hace mucho tiempo atrás, porque lo conozco desde hace mucho tiempo atrás, desde que él era muy joven y desde que yo era un niñito. Nos conocemos, o él me conoce. Entonces lo presento más adelante. Primero doy gracias a quienes hacen posible este espacio de El Bolígrafo Rojo. Como siempre, Camisería Inglesa con toda la indumentaria para caballero. Ya están ubicados en la avenida Rodrigo Paucar, esto es en la Plaza Asturias. La avenida Rodrigo Paucar es la que cruza de la Lorena a la Quito, a la altura de Los Nienos, un poquito más de arriba. En esa avenida que cruza de estas dos avenidas, ahí está Camisería Inglesa con toda la indumentaria para hombres, para caballero. Camisas, zapatos, corbatas, correas, cinturones, medias, todo por decir como todo un caballero en Camisería Inglesa. Hoy me han mandado una ropa un poco más sport, más ligera, para acorde al entrevistado de hoy, que vamos a tener una conversación muy divertida, conocer anécdotas de su vida en la locución y su trayectoria. Agradezco también a Galería Calzado de Autor. Ellos están ubicados en la avenida Río Lelia, a pocos pasos de la Fibeca. Galería, si usted dama, señorita, señora, necesita lucir y quiere lucir única en cualquier evento, en cualquier invitación, no duden en ir a Galería y va a encontrar bolsos, carteras, zapatos, zapatillas del diseñador Jorge Bishop, este diseñador de Brasil que tiene un ojo muy peculiar para diseñar prendas para damas. No duden en ir a Galería en la avenida Río Lelia. Agradezco también al gimnasio Panamericano, punto referente en Santo Domingo. Todos conocemos del gimnasio Panamericano, un gimnasio moderno con máquinas de última generación, un ambiente para sacar los músculos, para estar sano. Como siempre digo, mente sana en cuerpo sano. Hay bailoterapia, hay sauna, hay kickboxing, y para los niños también clases de taekwondo que las imparte el profesor Joaquín Reasco, que es profesor de campeones panamericanos, por eso el nombre del gimnasio Panamericano. Y agradezco también a Santo Domingo Fútbol Club, esta escuela de fútbol que imparte clases a los niños del deporte rey. Ellos están ubicados en el Complejo Ramia. El Complejo Ramia, para los que no conocen, los que son de Santo Domingo años de aquí ya conocen desde el Complejo Ramia. Los que no conocen, esto queda en el bypass de la Quito, que sale al Sueño de Bolívar. Entre el Sueño de Bolívar y el Colegio Casama, ahí está el Complejo Ramia y ahí está Santo Domingo Fútbol Club. Entonces usted, padre, si quiere que su hijo entrene este hermoso deporte del fútbol, no olvide llevarlo a este curso Santo Domingo Fútbol Club. Y sin más, entonces doy la bienvenida a este espacio del Bolígrafo Rojo a un compañero, colega, comunicador y amigo más que todo, Marcos Cobos Estrada. Bienvenido, Marcos. ¿Qué tal, mi querido Fabio? Saludos, buenas noches a todos los televidentes, un abrazo grande y gracias por la invitación, Fabio. Aquí estamos. Marcos, te confieso que yo no sé si lo habrás notado, espero que no, que me pones nervioso cuando estoy dando la pauta. Digo, no, pero tengo que hacerla bien porque es un locutor de tantos años y se me trabaron las palabras porque estaba queriendo hacerlo mejor de lo que tú lo podías hacer. Mejor de lo mejor. Ajá. Bueno, y es que esto ya viene en la sangre también, pues, Fabio. Tienes a tu padre que también fue en su tiempo, pues, nuestro maestro, como lo es Pericles, y por qué no decirlo a papá Olger, que fue el maestro de los maestros. Así Entonces, nos tocó aprender con papá Olger y obviamente también con Pericles. Y esto es lo que sabemos hacer y lo estás haciendo muy bien. Te felicito, Fabio. Muchas gracias, verdad, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a conocer, Marcos, tu vida. Yo te decía, tras cámaras tenemos contigo para hablar no solo una hora, sino 3 horas y hasta más. Un día completo para conversar contigo de tus anécdotas en la radio. Pero conocerte, primero vamos a tus orígenes. ¿Tú eres de aquí de Santo Domingo ya? Bueno, no. Mi familia es de la provincia del Oro. Mi papá es de Puerto Bolívar, para ser un poco más exacto, de la parte alta de la provincia del Oro. ¿Eso es Saruma? Saruma, exactamente, ya, okay. La parte de Saruma. Pero él ya por su juventud se desplaza a Machala, a Puerto Bolívar, se conoce con mi madre es de Ambato, es ambateña,
Entonces se conocen en Puerto Bolívar, hicieron su vida, pues, y obviamente ya sabes lo que pasa. Exactamente. Una pareja se junta. Cuando una pareja se junta. Yo nazco en Machala, en la provincia del Oro, pero tengo familia, como te digo, pues en la parte alta de la provincia del Oro, Saruma, en Ambato, tengo familia en La Unión, esto es en la provincia de Esmeraldas, pasando la Concordia, acá en Santo Domingo. Bueno, familia dispersa, como la mayoría de familias de ecuatorianos, tenemos familia dispersa, y eso yo creo que es el gusto y la sazón de todo ecuatoriano, que tiene un poquito de allá, un poquito de acá, un poquito de acá. Y más de Santo Domingo, que tenemos de aquí, Lojano, de Orense, de Manavitas, del Oriente, quiteños. Eso fue, por ejemplo, el hecho cuando yo, acelerando un poco esto, cuando yo recién llego a Santo Domingo de los Colorados, pues, ya te digo, hace muchos años atrás, solamente existía la vía Quito y la 29 de Mayo, eran dos avenidas que tenía Santo Domingo, nada más. Y para mí fue un impacto porque yo vengo de, como te digo, de Puerto Bolívar, de Machala, que estos son puertos más que todo comerciales. Entran buques de gran calado, estuve trabajando en Guayaquil, y cuando yo vengo a Santo Domingo para mí fue algo muy distinto porque o sea, en aquel tiempo Santo Domingo era muy pequeño, claro. muy pequeño. Entonces me tocó adaptarme, pero yo creo que tuvo algo muy importante Santo Domingo que no tuvo ninguna otra ciudad que yo conocí, y que era su clima. El clima de Santo Domingo es espectacular, sigue siendo espectacular en base al cambio climático que hemos tenido, pero sigue siendo hermoso, sigue siendo un clima espectacular en temporadas con la brisa, con la neblina. Es increíble Santo Domingo. Yo creo que eso más me enamoró. Pero ¿cómo llegas aquí a Santo Domingo, amigo? Menos que vienes con tus papás. ¿O qué te No. Bueno, yo desde pequeño, Fabio, tuve que trabajar, ya que lastimosamente pues mis padres no congeniaron y tuvieron que separarse. Entonces yo desde pequeño tomé la responsabilidad. Perdón, ¿eres hijo único entonces? Hijo único, exactamente. Solamente entre mis padres, no sea con mi madre. Claro. Hijo único con mi madre. Entonces tomé la responsabilidad. A veces uno de joven piensa en el corto tiempo de ser responsable. Tú no sabes, pero simplemente el corazón te dice qué hacer. Entonces cuando se separan mis padres, y yo tenía un poco más de razón, yo digo, tengo que ser responsable, tengo que trabajar. Y comienzo a buscarme la forma de trabajar. Y lo primero que hago es acompañar a mi tío, porque tengo un tío mío, Carlos Cobos, gracias a Dios todavía está con vida. Él era locutor en Radio Católica, bueno, siempre fue locutor, incluso conocido como la Voz de Oro en la provincia de Machala, en la provincia del Oro, en Machala. Entonces, a mis 9 años, 10 años, no podía hacer otra cosa que apegarme a alguien. Entonces, me pego a mi tío y comienzo a acompañarlo a la radio, para ver qué es lo que él hacía, cómo hacía. Pero en ese momento todavía no le veías, o sea, no veías que quería ser locutor. No, para nada. Yo quería hacer algo, pero no sabía qué. Y sin embargo, mientras estudiaba, quería hacer algo. Entonces, tengo otros tíos que también tienen una orquesta, se llama la Orquesta Los Leones, que todavía existen. Entonces, acompañaba a mis tíos a eventos, y ellos también sabían hacer reuniones entre todos los sobrinos para enseñarnos a tocar instrumentos. A mí me gustaba mucho la batería, y me gusta mucho la batería. Entonces, aprendí a la batería, algo de percusión y todo lo demás. Pero eso te hablo a los 9 años de edad, 9, 10 años de edad. Entonces, yo dividía mi tiempo entre acompañar a mi tío, porque en aquel tiempo de la radio, no es como ahora que tenemos o vivimos automatizados, sino que tú tenías que pasar los discos, los acetatos al locutor. Las publicidades eran por cassettes. Tú tenías que poner la publicidad en el cassette, volverle a dar la vuelta con el esfero. Sí, con el esfero, que era el hexágono. Exacto, con el esferito, volver a poner, colocarla donde lleva la publicidad, tener todo listo para cuando mandaba publicidad que vuelva a sonar. Entonces yo me ganaba un dinero ahí. Yo me ganaba un dinero con mi tío, me ganaba un dinero con la gente de la radio como operador. Exacto. Entonces, el locutor lo que hacía, como siempre, no hecho era niñado el locutor, terminaba de locutar y dejaba todos los discos ahí. Entonces, al operador que le tocaba comenzar a limpiar, ordenar, poner. Y en aquel tiempo, que incluso también lo mismo pasaba que en Radio Saracay,
nosotros teníamos todo enumerado por la letra A, el artista B, el artista C. Entonces, tú tenías que irlo poniendo en base. Pero cuando llegaste aquí, o no sé si en Machala también, ya había el cambio del disco pequeño, como el CD, porque antes era el acetato, el grande. No, claro, no, todavía no. ¿Sabían discos grandes todavía? Claro, todavía teníamos en acetato. Okay. Bueno, hubo un cambio de tiempo que ya te voy a comentar un poco eso, pero en la situación, por ejemplo, te digo, de Puerto Bolívar, yo me comenzaba a ganar el dinero de esta manera, ¿no? O sea, ya de operador, poniendo las publicidades en su tiempo, viendo la cuña, qué hora iba, ordenando los CDs, ya se iba el locutor o se iba mi tío, me decía, ¿te quieres quedar o te quieres ganar un dinero porque va a venir otro programa? Me quedaba, entonces me quedaba porque hacías la cabina y le preparabas a los poner la música también. Exactamente, desde pequeño, a los 9 años me comenzó a gustar a poner los discos y todo esto. Entonces, lo mismo pasaba con la orquesta. Cuando mis tíos salían a eventos, me tocaba a mí acompañarlos a ellos, porque obviamente artistas no podían ir a coger a poner los platos. Claro. Solo llegan a tocar. Claro, solamente iban a tocar. Si de pronto, por ejemplo, era mi tío Joselito el que tocaba las baterías, la percusión, se le caía un palillo, uno tenía que estar por ahí al lado, como el operador, corriendo, pasa el palillo, coge otro palillo. Entonces, ayudar, y así me iba ganando yo dinero. Iba ganando dinero y también iba aprendiendo, hasta cuando ya maduró en mí la situación de la radio. Para mí la situación de la radio ya me enamoró, pero igual la situación de la música porque iba todo de la mano. Era la música con la situación de radio. Entonces, ya eso te digo, cuando tenía yo 9 años, 10 años de edad. A los 12 años de edad yo ya estaba más maduro, se podría decir, en radio. Imagínate, desde los 9 años de edad. Yo ya maduro a los 12 años de edad, yo estaba más maduro, ya conocía lo de la radio, conocía lo de las orquestas. Incluso a los 10 años yo comencé a hacer un programa de radio ya. Tú ya locutar, claro, por primera vez. Claro, porque en este tiempo, como te digo, mi tío me llevaba a la radio y siempre habían estos programas infantiles. No sé si te acuerdas, tú no te has de acordar, pero al menos en la historia te han de haber comentado de que, por ejemplo, en Teleamazonas existía un programa que se llama Telejardín. Yeah. Este programa era de Alberto Cañas Cañitas. Cañitas, sí, ya. Alberto Cañas Cañitas, el programa en Teleamazonas se llamaba Telejardín, y era un programa para niños. Entonces salían payasitos, salían chicas, y más que todo era un programa para niños. Sí. Y comenzó a tener un boom tan grande que las radios también comenzaron a incluir programas infantiles en su programación. Entonces, una vez le preguntaron a mi tío si yo quería hacer un programa de radio. Mi tío, creo que sí, porque pasa aquí hablando. O sea, es que yo escuchaba lo que ellos hablaban y yo repetía. O sea, yo estaba por acá y yo, siempre la repetición de uno, ¿no? Cuando ya me dieron la oportunidad, casi a los 10 años, yo salí con el programa de radio infantil. ¿Y en ese tiempo se hacía un guión o cómo se hacía la estructura del programa? Es similar, por ejemplo, como ahora tenemos, se podría decir, los canales de televisión, que son los que más se parecen y los que más todavía guardan la esencia, porque ya programas de radio ya es muy poco que guardan la esencia de aquel tiempo. En aquel tiempo, claro, tenías un guión, tenías la persona que vendía, tenías la persona que dirigía, entonces era todo, pero siempre trataban de darle el espacio o buscar a personas que tengan una buena improvisación, porque la radio y el momento de estar en vivo tenías que tener improvisación. En ese momento no podíamos grabar y si grabábamos era carísimo. Claro. Eran unos rollos de cinta que era imposible grabar. Entonces tenías que lanzarlo en vivo y ahí se va. Entonces, más que todo era la improvisación y eso yo lo hice casi a los 10 años. Entonces a los 12 años y seguí yo trabajando en esta misma radio y a los 12 años se puede decir ya más maduro en la situación. Ya me meto de todo y completo a la radio. Yo vengo ya de Santo Domingo, perdón, de la provincia del Oro, paso a Guayaquil, que ya me contratan de Guayaquil, yo a los 13 años, 13, 14 años, imagínate. O sea, son un adolescente, casi un niño todavía, ya te contrataban. Exactamente. Entonces, yo a los 13 años, igual 14 años, ya estuve trabajando en una discoteca. Yo ¿Animando? Ya mezclando. Primero comencé como DJ. Entonces, porque me gustaba más la situación de DJ. En ese tiempo, por ejemplo, yo no alcanzaba las tornamesas o los platos. Como si yo tenía que poner las jabas de cola o lo que más encontraba para poder llegar y poder mezclar. Entonces... O sea, tú un niño mezclando en una discoteca, o sea, el que ponía la música en la discoteca era un niño de 13 años. Exacto. Y a veces, y digo una cosa que muchas veces eso llamaba mucho la atención en aquellas discotecas que yo trabajaba, que vendían más ese plus.
porque habían personas, bueno, en aquel tiempo, te digo, las discotecas obviamente eran altas, cerradas con vidrio, o sea, al lo tenían como un lugar top, Sí, claro, claro. muy top. Y vendían las discotecas en base también a ese plus, de que vayan a verme a mí mezclar. 12, 13 años, entonces les quedaba loca. Y a veces pensaban que era mentira, que yo no mezclaba, o que ponía cassettes, porque en ese tiempo también habían cassettes mezclados. Pero no, o sea, me veían y uno ponía y escrachaba. ¿Y en ese tiempo qué sonaba? ¿Cuentos de la cripta o no, merengue? Los cuentos de la cripta eran nuevos, bueno, en ese tiempo más era... O sea, ¿tú en qué estás? ¿En el año 80 puede ser? Claro, más o menos en ya, los 80. mucho más antes. Claro, Entonces. claro. Pero en aquel tiempo, ya te digo, nosotros teníamos todavía mucho la influencia de la música de la música disco, la que te sonaba que Star and 45, algo así, Ya, sí. que era John Travolta, ok. ya, y en la música tropical era mucho, por ejemplo, lo que era de la marca Fuentes, de los discos Fuentes, Sí. donde estaba Joe Arroyo, estaba La Negra Tomasa, bueno. ¿La Fania no estaba ahí? Fania, claro, que fue uno de los primeros que tú tenías el Gran Combo, claro, y todo lo demás. Pero lo más accesible que tú tenías, bueno, Fania eran los más pelucones, porque obviamente podían viajar y traer. No es como ahora que tú llamas y te envían o lo descargas. Tú tenías que viajar en ese tiempo, viajabas a tal país, viajabas a tal lugar y traías los discos. Entonces, y nosotros lo más accesible que teníamos era la empresa Fuentes, que era una empresa colombiana, y traían para acá Ecuador, incluso acá en Ecuador también hicieron su sello. Pero obviamente los discos originales sonaban mucho mejor, o sea, era muy distinto porque ellos traían, las empresas ecuatorianas traían la copia de Tito, Puerto Rico, República Dominicana o Estados Unidos, y traían y acá las sacaban como copias. Entonces no sonaban tan bien. Pero obviamente, ya te digo, comencé a hacer esto, a mezclar, y ya fue esa mi situación. Después a mí el dueño de la discoteca me dice, oye, ¿sabes hablar? Le digo, claro, trabajo en radio. Habla, habla, anime. Entonces ya era un show y a la gente le gustaba eso, le gustaba ver a un... Y aparte no era alto, medía 1,50 m, 1,55 m. Ya te digo, si necesitaba yo las jabas para poder llegar al tornamesa y todavía me llegaba, todavía no llegaba mucho. O sea, es como que ahora tú veas a un niño de unos 9 años tratando de utilizar todo, te da esta ternura. Y ahí mismo locutando, o sea, ahí mismo animando y todo lo demás, ahí mismo animando. Entonces, me gustó el tiempo. En aquel tiempo también, bueno, me conseguí con gente muy chévere. Yo estaba más o menos como hasta las 11, 12 de la noche, ya me mandaban ya a descansar. Pero las necesidades crecían, uno tenía que trabajar más, yo tenía que ganar más. Entonces, desde muy pequeño, ya te digo, a los casi 13 años, yo comencé a hacer mis noches completas. ¿Y cuando te fuiste a Guayaquil, te fuiste a vivir solo o en un familiar? Solo porque ya Guayaquil, no sé si has escuchado, hay una estación de radio que es muy sonada y fue muy sonada también en aquel tiempo, que es Antena 3 en Guayaquil. Y Antena 3 le llama la atención de verme a mí, que era un muchacho de 13 años, 14 años, y que ya locutaba, era DJ, animaba. Entonces dijo, lo queríamos para acá. Me hicieron una propuesta, fue una muy buena propuesta. Entonces tuve que decirle a mi mamá, tengo que trabajar. ¿Pero que te arrendaste un cuarto? Claro. Bueno, en ese tiempo, como te digo, siempre he tenido el gusto de encontrarme con gente que me ha ayudado, y eso le doy gracias a Dios. Porque obviamente también veían en mí un muchacho, un niño. Entonces, cuando yo iba a arrendar algo, ellos trataban de estar juntos, sabes que arrendemos, pero mira, este departamento compartamos, vivamos aquí. Pero no te descarrilaste por allá, o sea, joven, 13 años y viviendo solo, con plata tal vez, fiesta, droga, incluso puede ser. Mira, no te puedo decir de que todo fue color de rosas. Para comentarte, y algo personal que no lo he dicho a nadie, ha habido muchos programas que han llamado a conversarme, y en verdad no me ha gustado mucho hablar de mí, pero sí, en el caso contigo, porque te conozco, esta es una casa que yo la conozco durante años, y yo creo que es un momento bueno de sincerarse. Mira, yo tuve mi primer hijo a los 14 años, entonces, obviamente va lo que tú dices, dinero, vivía solo, estaba en un ambiente donde habían muchas mujeres, mucha locura, mucha música, entonces, lastimosamente uno comparte ese ambiente, ¿no es cierto? Y yo, tío, como te comenté, yo tuve mi hijo a los 14 años, o sea, recién iba a cumplir 14 años.
Entonces, desde ahí nace, no me arrepiento porque son cosas que te digo que me han enseñado mucho. A la edad que tengo he aprendido mucho y trato ahora de enseñarles, si no es a mis hijos, a las personas que aprecio, dándoles un consejo de qué hacer o cómo hacer para que la fama de pronto no te vuelva loco, porque llega un momento en que la fama uno lo vuelve loco. Así es. Te cierra, sí, te ciega. Sí. Pero solamente te das cuenta cuando la misma fama que te subió te hace caer y te hace golpear el piso y te hace doler. Entonces dices, chuta, ¿qué hice? Ay, ay, ay. Pero ya te diste duro. Y en este caso sí, obviamente, pues también se vivió de todo. Pero hemos salido, he salido. ¿Y cómo llegas acá a Santo Domingo? Estoy en Guayaquil ya 3 años más o menos, era desde los 14 años hasta los 17 años más o menos, en Guayaquil, Antena 3. Mira que era, como te digo, la radio que más sonaba en Guayaquil. Guayaquil, una urbe increíble, la ciudad increíble, animaba en una de las mejores discotecas de Guayaquil, eso era una locura, o sea, era una discoteca de esas, no sé si te acuerdas, o algunos televidentes de pronto recordarán el nombre de Latin Palace. Era una discoteca donde solamente iba, como te digo, la crema y nata de Guayaquil, o sea, solamente los de televisión, los de TC, que en ese tiempo no era TC, sino era Telecentro, los de canales de televisión y todo lo demás, gente de radio. Entonces, en esa Latin Palace yo mezclaba y animaba. Ahí tenían, por ejemplo, DJs desde los martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, era todos los días. Y yo era uno de los DJs estelares porque yo iba solamente fines de semana. Los míos era sábado y domingo. Tú eras del duro de los duros, el duro, o sea, el del fin de semana. Exactamente, y a mi edad. Yo tenía 14 años. Todos los demás DJs eran de 25 años, 28 años, 30 años. Entonces yo era de 14 años y era un show verme. O sea, la gente se quedaba loca porque decía, ¿cómo? O sea, este muchacho todavía ni siquiera llega a bien a coger los platos, a poner la música, que incluso para Latin Palace tuvieron que hacerme un diseño más a mí para la situación de donde yo pueda llegar para poder mezclar. Entonces, todo esto pasa, ya te digo, en el tiempo como hasta los 17 años, iba a cumplir 17 años en Guayaquil, y luego me escucha una persona de Santo Domingo, en Guayaquil, en la radio Antena 3, y me dice, ¿sabes qué? Quiero hablar contigo, tengo una propuesta. Y chuta, sabes que Guayaquil nunca, no por mala onda, pero Guayaquil nunca fue una ciudad, como quien dice, estar tranquilo. Tú siempre en Guayaquil vivías a la zozobra, a ver qué pasa, cuidado. Ojo al piojo, zona 11, cuidado. Y una persona que me comenzó a llamar 3 días para decirme que me tenía una propuesta y que quería hablar conmigo, un día le dije al guardia, ¿sabe qué? Le digo, guardia, alcoholízame, le digo, ayúdeme. Hay una persona que me quiere hacer una propuesta, queremos hablar, pero yo no quiero irme con esta persona, o sea, ¿lo puedo hacer subir a la radio? Claro, me dice Marquitos, que suba acá a la radio, todo lo demás, digo, pero es algo medio personal. Entonces, chévere, vamos para este lado acá a la radio, porque no quería que vean que era una propuesta, sino que me quería. Claro. Y uno siempre tiene que escuchar propuestas, abierto a propuestas. Entonces, esta persona es Hermel Campos, el finadito Hermel Campos. Ah, ya, ok. El finadito Hermel Campos en aquel tiempo, pues, estaba sacando de aduana los equipos para la Radio Majestad, en ese tiempo, que era Majestad FM, ¿no? Y él me dice, ¿sabes qué? Dice, te he escuchado, me encanta la situación, te vengo escuchando, perfecto, fui a donde mezclas y todo bien. Y yo, chévere, bien. Y me dice, te quiero hacer una propuesta. Yo le digo, dale. Entonces me hacen una propuesta de una cantidad X de dinero que casi triplicaba lo que yo ganaba en Guayaquil. Entonces, pero yo no sabía o sea, yo conocía de Santo Domingo de pasada, porque yo de muchacho, como te digo, tengo familia en La Unión, y lo único que hacía, pasaba por aquí, yo veía la neblina, digo, qué chévere por aquí, más allá, llegabas en Occidental, en ese tiempo que quedaba por acá en la vía Quito, comías algo y salía el bus. Entonces, y le digo, ¿sabes qué conozco? Le digo, Santo Domingo, pero, le digo, ¿cómo estás? No, me está cambiado por aquí. Me dice, ¿qué te parece? Hagamos una cosa, me dice. Te pago tus vacaciones. Y vamos, me dice, para que conozcas, si te gusta bien, si no, le digo, me parece bien. Le digo, chévere, yo justo tenía vacaciones. Entonces salgo de vacaciones, vengo a Santo Domingo, conozco Santo Domingo, hablo con él. Herbert también tenía su discoteca en ese tiempo, Face. Fever, perdón. Fever. Que era la parte de abajo, pero también Face y tenía Aquarius. ¿Eso era en las 5 esquinas? En las 5 esquinas. Claro. Fue la última que él puso, una de las últimas nuevas, y que era increíble esa discoteca. Entonces me dice, mira, yo te quiero para esto,
la discoteca y para la situación de la radio. Entonces digo, chévere, o sea, bien, y me gustó porque en el tiempo de Hermel, por ejemplo, era muy preocupado por la situación de la tecnología. Tenía, por ejemplo, discos láser, tenía CD, obviamente los acetatos, entonces tenía variedad. Conocí la radio, me gustó. ¿Dónde voy a vivir? Me dice, miren esta parte de aquí, un departamento bonito. Y me gustó también la parte económica. Y a su vez también quería dejar un poco la situación de Guayaquil, porque ya llegó un momento que se volvió muy caótico. O sea, imagínate una persona de 14 años, 16, 17 años, viviendo en una ciudad que llega un momento que tú no la puedes controlar. O sea, ya me ganó. Y ya era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, farra, esto, vamos por aquí, más allá, Entonces, era un desorden. Y yo pensé, dije, no, o sea, si sigo en esta situación, no voy a vivir, porque era demasiado, era muy loco. Pero mira, a esa edad fuiste ya consciente y sabías que te ibas a, o sea, que podías llegar a algo que a lo mejor no iba a ser un buen destino. Lo que pasa es que desde muchacho, y esto por ejemplo le va a servir a algunos televidentes, uno no es tonto. Uno, a veces los papás piensan, no es un niño, déjalo nomás, no sabe lo que hace. No, mentira. Mentira. Uno sabe lo que hace. Uno sabe lo que hace. Más desde que pronto los papás digan, no, que mentira, que saben lo que hace. Los niños desde muy pequeños saben cómo manipularte. Así es. O sea, sí. Ellos saben cómo conseguir lo que quieren, cómo hacer lo que no les gusta. Saben, entonces uno no es tonto. Uno de muchacho no es tonto. Más desde que, por ejemplo, le hayan metido a los papás en la cabeza de que dice, ay, pobrecito, el niño no sabe. Perdóname, sí sabe. Entonces, yo sabía, y como te digo, a mí desde muy joven me tocó vivir y ver la realidad. Entonces yo sabía, y yo también sabía, porque ya veía en ejemplos de otras personas que lastimosamente les pasaban desgracias. Entonces, y yo estaba llevando el mismo ritmo de vida, porque Guayaquil es eso. Guayaquil era una ciudad que no duerme, ni ha dormido nunca. Entonces tenías que tú llevar un ritmo de vida, porque todo era dinero, ganas, pagas, ganas, pagas, ganas, pagas. Y yo dije, no, si no paro esto, la situación no va a poder conmigo. Entonces me animo y acepto la situación, digo, voy a parar esto. Quiero un poquito más de tranquilidad. Pero yo venía con esta locura de una ciudad, de una urbe que, como te digo, muy loca. Era otra forma de animar, otra forma de hablar, otra forma de hacer radio, otra forma de mezclar en discotecas, otra forma de animar, o sea, era totalmente distinto. Cuando yo vengo acá a Santo Domingo y comienzo a hacer el programa de radio en Majestad con Hermel, y recién era una de las radios nuevas que salía aquí en Santo Domingo, fue un boom, porque, ¿y este de dónde salió? ¿Quién es esta persona? Entonces, comenzó a haber mucha audiencia. Ahí tuve el gusto, por ejemplo, de conocerlo también a Saúl Maya, Jimmy Ortiz y muchos otros colegas de aquí de radio, donde obviamente pues ya me comienzan a escuchar, llamarme a los discos móviles de aquí. Y todavía más, como era siempre un poco celoso de la situación, no quería que vaya con discos móviles. Porque ¿Tú tenías disco móvil también? Claro, él tenía disco móvil, pero ya en el tiempo de Fiverr ya no salía el disco Sound. El disco Sound era de él, ya no salía ya muy poco el disco Sound. Entonces ya eran otros, era Arubas, claro. Era Arubas, eran por ejemplo Cocobán, era Copacabana de Chino Salazar, y estos discos móviles, que bestialidades grandísimas, me contrataban a mí para ir a animar, porque obviamente, como te digo, era algo totalmente nuevo que estaba haciendo yo. Y durante ese tiempo, ya te digo, duré unos 3 años, 4 años en Majestad, que luego del éxito de Majestad aquí en Santo Domingo, Hermel se anima y saca Majestad Quito, amplía la frecuencia para Quito, y me manda a mí como director de Majestad Quito. Claro, entonces, ahora imagínate, yo encantado en Santo Domingo, primero no me acostumbraba porque la ciudad era muy pequeña, pero el clima era hermoso y me quedé. Pero cuando me mandan a Quito, dije no, era algo, o sea, no se podía. ¿No te gustaba el frío? No, a mí me sangraba la nariz, se me partían los labios, no podía. Entonces, como le dije a Hermel, yo te ayudo, le digo, hasta un tiempo, porque no puedo, le digo, el frío no me deja. Me dice, pero mira, estamos abriendo camino, Quito, una radio que comienza a pelear contra las grandes. Le digo, lo que tú quieras. Yo en Quito no me quedo. Me dice, bueno, entonces ayúdame a conseguir la gente. Entonces digo, en ese tiempo, por ejemplo, yo como director, contrato a Pato Borja, contrato a Marisa Sánchez, Iván Calderón, Jorge Suárez, Francis Carrión,
gente que, por ejemplo, ha hecho radio y sigue haciendo radio, increíble. ¿No te acuerdas tú de Marisa Suárez? Ella hacía el programa de la televisión. Ah, ya, ok, sí. La española. Sí. La española. Entonces, contrato a toda esta gente, ya una vez que queda sentada la radio allá, le digo, hermano, yo me regreso. Y él no quería que yo regrese a Santo Domingo, porque comenzaba a despuntar bien la radio allá y el programa. Entonces yo tenía el Expreso Real en ese tiempo, en el programa. Pero le digo, ¿sabes qué? No. Y justo ahí viene la propuesta, que me comenzó a hacer ya una propuesta, Saúl, que estaba ya aquí en Saracay, hacía los Saracay Full Mix, y a Saúl le iba muy bien en la sintonía de las mezclas, pero le faltaba la animación. Entonces como que chuta quién, y Saúl habla con Pericles, y Pericles le dice, tráelo, pues yo ya no me sentía a gusto. O sea que primero llegó Saúl aquí. Claro. Saúl llega de la mano de Bolívar Peralbo, porque la amistad de Pericles con Bolívar ha sido muy buena durante todos estos años, y Bolívar lo trae a Saúl al programa. Se queda acá, pero yo te digo, las mezclas tenían buena audiencia, pero eran solamente mezclas, pero faltaba la otra parte, el plus. Entonces yo, como ya tenía amistad con Saúl, amistad con Jimmy Ortiz, yo ya les decía que no me hallaba. O sea, Quito, ya te digo, partido los labios, me sangraban la nariz, no dormía bien, no comía bien. No, entonces le dije, no, le digo, o sea, o me regreso a Santo Domingo o me regreso a Guayaquil, pero no, quedarle un poco más, métele un poco más. Bueno, pero ya llegó un punto de que ya no mismo, o sea, ya no. Y me hace, ya te digo, recibo otra propuesta, y en este caso ya fue de Pericles. Entonces, ¿sabes qué? Mira, tenemos esto. Y llegar a Radio Saracay es, como te digo, como llegar a la universidad ya de las radios. Tú primero empiezas por otras radios, por radios pequeñas, como quien dice, para que te vayas desplayando, conociendo, hablando, perdiendo la vergüenza. Pero cuando tú llegas a un estilo como Radio Saracay, ya es la universidad de la radio. O sea, tú ya tienes que haber venido aprendiendo todo, porque acá solamente lo que te van a dar es indicaciones y hazlo, nada más. Tienes que hacerlo y demostrarlo con los ratings, demostrarlo con los números, para que funcione, si no. Entonces, justamente eso es lo que hacemos, ¿no? Con Pericles, acepto la propuesta de Pericles y arrancamos la nueva temporada de los Saracay. ¿Esto en qué año? ¿98, 99? Tenemos más de 25 años ya de esto. Pongámosle unos, ¿qué será? 30 años atrás. 96, 97, por ahí más o menos. Pero, digo, eso fue una locura, fue otra etapa. Bueno, cada etapa de mi vida ha sido una locura. Cada etapa de mi vida ha sido una locura. Entonces, esta etapa, ya te digo, fue una locura, porque si justamente en Guayaquil yo comencé a tener una vida loca, tuve una vida loca por el éxito que tuve en Guayaquil, ya te digo, de ser 13 años, 14 años, de mezclar y animar siendo joven. Vengo a Saracay, ya tenía obviamente iba a cumplir mi mayoría de edad, y fue una locura, porque es encontrarte nuevamente otro mundo. Una radio que en aquella época cubría todo el país, e incluso pasaban las ondas para Colombia, para Perú. Como tú te has dado cuenta, recibimos premios incluso de Europa, de España, recibió premios la radio. Entonces era una locura. O sea, estar en Saracay era una locura, y lo mismo al momento de yo estar en Saracay. O sea, como dice, fue otra vez una etapa bastante loca de mi vida, donde no parábamos. Yo, por ejemplo, pasábamos acá lunes, martes, miércoles, jueves, viernes el programa de radio, terminaba mi programa de radio, cogíamos carro y salíamos, ya sea para el oriente, para la sierra, para Galápagos, para cualquier lugar, con los contratos que teníamos en los Saracay Full Mix. Entonces pasábamos viernes Saracay Full Mix de la noche, sábado tarde, sábado noche, domingo en la tarde, domingo noche, y a veces en la madrugada corriendo nuevamente para llegar aquí el día lunes y volver al programa de radio. Entonces era una locura, fue una locura, fueron unos tiempos increíbles sin duda, en verdad. Los Saracay Full Mix, muchos, bueno, yo crecí escuchando los Saracay Full Mix, y está en la mente sobre Saracay Full Mix, o sea, es lo que ya queda en la retentiva de la gente. El eslogan. El eslogan.
Vamos a ir a una pausa comercial, Marcos, porque tenemos que darle chance a los auspiciantes. Y al regresar seguimos conociendo tu historia, tu larga historia, interesante historia, como les decía, amigos televidentes, una entrevista en la que vamos a conocer bastante sobre este personaje y muy divertida también conocer su historia. Vamos a la pausa comercial, amigos televidentes, y ya regresamos. Regresamos de la pausa comercial al segundo bloque del Bolígrafo Rojo a conocer la interesante y entretenida historia de Marcos Cobos Estrada, este animador, locutor que ha vivido aquí en Santo Domingo 30 años y nos contó en el primer bloque su época o sus inicios en Machala, en Guayaquil, también en la Radio Majestad de mano de Hermel Campos. Ahora llegas a Radio Saracay con los Full Mixes. Saúl Maya, que también eso fue una dupla como Batman y Robin. Uy, que hasta ahora la gente los pide. Ahora si hacen un show de Marcos Cobos y Saúl Maya, eso se vuelve a llenar. Pero es que eso pasó, Fred, justamente eso pasó hace, ¿qué te digo? Unas 3, 4 semanas que vino Saúl de Londres, estuvo de viaje claro, por acá. recién, ajá. Exacto, recién nomás. Y volvimos a hacer la invitación para que la gente disfrute de los Saracay Full Mix, para que disfrute de las mezclas de Saúl, la animación mía. En Sarec. En Sarec. Y la recepción fue increíble, o sea, fue increíble, la discoteca se llenó, la gente, ¿sabes que hubo un cover un poquito alto? Y justamente porque pensábamos de que queremos solamente que llegue la gente que queremos que llegue. Claro, también el target, o sea, la gente que lo escucha a ustedes, que escuchó los Saracay Full Mix, gente que ahorita puede estar entre los 40, 50 años, que tienen para pagar una buena entrada. Exactamente, y aparte de eso, te digo, no era un programa o no era un show dedicado, te digo, como para muchachos que pagan unos $5, claro, $8 una entrada. Nosotros estuvimos cobrando $15 una entrada, y te digo, la gente lo pagó muy bien, o sea, hijo, y era justamente la gente que nosotros queríamos ver, la gente con la que estábamos. Y ver que después de los años, porque Saúl ya tiene más de unos, ¿qué será? 20 años en Londres, vuelve y la gente no se olvida. La gente está ahí, la gente, o sea, me escuchaba animar, escuchaba mezclar, la gente volvía a gritar, volvía a pasarla bien, y eso en verdad a mí me llena de mucho orgullo, y no solamente te digo por lo de ahora, sino que también en aquel tiempo, Fabio, era una locura porque teníamos nosotros eventos increíbles. A Galápagos íbamos cada 20 días. ¿Sabes lo que es para que los contraten para ir a Galápagos cada 20 días? O sea, era increíble porque es caro, tienen que pagarte el vuelo, tenían que pagarnos los vuelos, tenían que pagar los viáticos, el hotel, la noche. Entonces la gente lo pagaba, y en Galápagos la entrada era mucho más cara para bailar con los Saracay Full Mix. Llegamos a un punto, Fabio, de ya ponernos a la mano y a la par con orquestas grandes de Ecuador, donde poníamos, por ejemplo, decían, iba a estar, y tú, por ejemplo, en aquel tiempo eran los Duques y los Saracay Full Mix. Sí, imagínate. Yo obviamente los respeto muchísimo, y grandes amigos, los Duques, una tremenda orquesta. Pero esto, por ejemplo, no me deja mentir ni Pericle ni nadie de aquel tiempo, donde eran los Duques y los Saracay Full Mix. O era en aquel tiempo, venía de Guayaquil la Falconi Junior y los Saracay Full Mix. Entonces era una locura, y era muy bien llevado esto, porque la gente disfrutaba de la situación de orquesta y todo lo demás. Y entrábamos nosotros y comenzábamos a embalar a la gente, y de todos los ritmos y todas las vainas. Yo llegaba a un punto que incluso comenzábamos, como quien dice, a desafiar a las orquestas. O sea, con los Lubi, el sábado, seguimos, la gente, sí, paramos, no, seguimos, sí, paramos. Pero ya dice Falconi que va a empezar, ¡no! Entonces, la Falconi estaba ahí con el trombo, pop, 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 pop. Entonces, seguimos, sí, pero es un rato. Entonces, era increíble esto. Obviamente no lo hacíamos nosotros con mal dato, sino que era parte del show, claro, de la orquesta, claro. Y la orquesta también lo recibía así. La orquesta se reía y todo lo demás, oye, qué chévere. Pero entre risas y broma, la orquesta también sentía la presión de que tenía que hacer un buen show. Exacto. Claro. Porque decía, mira, 2, 3 personas, lo que hacen acá en ese tiempo las orquestas eran de 20, 22 claro. personas. Entonces, parábamos nosotros y comenzaba la orquesta. Y ahora sí la orquesta, bueno, ¿y ahora qué hacemos para arrollar a estos manes? Claro, claro. Entonces comenzaban
lo mismo hacer los tipos mosaicos, hacerlos, ya se iban, por ejemplo, ya los mosaicos un poquito más pasando a algo en inglés, pero versiones en español. Entonces todo eso presionaba a orquestas para hacer algo distinto y era bueno, porque en aquel tiempo, como tú y yo también vengo, y como yo le decía a Saúl, yo vengo de una leva de orquesta. Mi familia tuvo orquesta, tiene orquesta claro. todavía. Entonces yo jamás podré, digo, estar en contra de una orquesta o hacer quedar mal una orquesta, jamás. Sino que siempre era parte del show. Pero siempre es bueno que todo se vaya modernizando, que todo vaya cambiando. En aquel tiempo, cuando nosotros estábamos, por lo menos de 9, 10 años, las orquestas tocaban una canción y paraban. Venía otra canción, paraban. Hacían otra canción y paraban. Luego comenzaron a modernizarse y a hacer los mosaicos. Y hacían de 10 minutos, 8 minutos, claro, 15 minutos. Y luego ya hacían los mosaicos mix, donde hacían de la cumbiecito, de la salsa se pasaban a cumbia, de la cumbia se pasaba a un merenguito. Entonces todo esto fue cambiando, pero justamente fue a la presión que comenzaron a sentir de los DJs. Porque los DJs, la gente decía, contrato de la orquesta, Falconi Jr. te valía 3 millones de sucres. Contrataban Saracay Full Mix, 1 millón de sucres o 1,5 millones de sucres. Entonces son 1,5 millones de sucres que te ahorras, claro. Lo íbamos a ahorrar. Y estos locos de Saracay Full Mix hacen todo. Salsa, cumbia, merengue, de todo. Entonces, chuta, como que... Pero habían gente que ya justamente pagaban esto para vernos a los dos, porque era un show. Ver a una orquesta y ver a Saracay Full Mix era un show. O sea, era algo increíble. Entonces comenzó a pasar esto, te digo, con buenas orquestas, caso de los Duques, caso de Falconi, de muchas orquestas a nivel nacional, y nosotros teníamos incluso hasta que comenzar a hacer 2 veces o 3 veces shows. Ya vendíamos shows de 2 horas o 3 horas. Nos quería, por ejemplo, un local, un complejo turístico en tal lugar. Ya, ok, ¿de qué hora a qué hora? De 5 a 8. Perfecto, de 5 a 8, porque de 8 a 12 teníamos en otro lugar, y de 12 a 3, 4 teníamos regresar acá. No, otro lugar. Íbamos a dormir tipo 5 o 6 de la mañana, dormíamos 2 o 3 horas y a movilizarnos a otro lado. Entonces en ese tiempo Saracay Full Mix ya tenía incluso la persona que se encargaba de los contratos. Ya teníamos, o sea, un manager, se puede decir en este caso, que se encargaba de los contratos. Y eso era increíble. Nosotros veníamos del tiempo antes de Jaime Riquimar, antes de Gerardo Morán, antes de todos estos señores que han hecho buena música. En nuestro tiempo, más que todo, fue el tiempo, tú más o menos date cuenta, el tiempo de Sharon. Ese era nuestro tiempo. Sharon en ese tiempo era la diva. Claro, claro. Nosotros incluso estábamos Saracay Full Mix. Sharon, estaba también la Rosy Guar. Rosy Guar, claro, que ha sido de todo el tiempo. Rosy Guar, el grupo Deseo, también que eran las chicas de Guayaquil más que todo. Los grupos femeninos de Guayaquil. ¿Es Tierra Canela, no? Tierra Canela, no. O sea, fue más Tierra Canela por los 80, un poco más acá, 90 por ahí. Pero no era. Más los grupos femeninos, las chicas Cóctel, por ejemplo, el grupo Cóctel. Entonces, las chicas de Guayaquil siempre, la urbe ha sido mucho más acelerada. Entonces ahí comenzaron los grupos femeninos y toda esta situación. Y eso a nosotros, ya te digo, siempre nos dio, pero ya una situación, Fabio, de dormir, ya te digo, 2, 3 horas, o a veces dormir en el carro, porque teníamos que ya estar en otro lugar. A veces teníamos en la noche, o sea, ya nos dimos cuenta en base a los contratos que teníamos. Pues tenían chofer, obviamente. Pues no obviamente. Primero con Saúl andábamos, como te digo, en un Forza, un Suzuki Forza, que era el carro de aquella época. Era el más nice, el Suzuki Forza 1. El 1. El 1. Entonces, pero ya comenzó a ganarnos la situación del tiempo, ya comenzábamos a tener más horas. Tuvimos que cambiar de carro, ver a una persona que maneje, se tuvo que contratar a gente de seguridad, porque nosotros ya cuando ya subíamos al escenario, o sea, era un artista más que iba a hacer un show. Entonces teníamos 2 de seguridad que estaban en las partes de las puertas donde subían las escaleras, ya sacaban a la gente, ya teníamos una persona que nos probaba compactera, nos probaba esto, nos probaba micrófono, o sea, ya solamente ponían la presentación Saracay Full Mix, nosotros ya corría al escenario y a hacer nuestro show. Terminábamos el show, que a veces la gente quería que sigamos, pero no podíamos porque teníamos a tal hora que llegar a otro evento y después a otro evento. Entonces, métase en el carro, corra, vamos. Entonces nosotros ya salíamos adelante y los otros de vuelta atrás, desarmando lo que tenían que desarmar y se le en otro carro. Digo, fue una locura y eso
Y eso se lo agradezco de tú, por ejemplo, a Radio Saracay, porque con la cobertura que tenía Radio Saracay, que siempre ha tenido Radio Saracay, nosotros llegábamos a todo el país, incluso fuera del país. Lo invitaron. La misma situación de que Saúl esté, por ejemplo, en Londres, es porque a él lo escuchaban mucho acá. Y él tuvo una propuesta para ir a trabajar a Londres como DJ. Entonces llevarlo se podría decir, a uno de los mejores DJ de Ecuador, en aquel tiempo que teníamos Saracay Full Mix, llevárselo a Londres era un éxito. Entonces me dice, ¿qué fue, Marcos? Digo, hermano, como yo siempre he dicho, cuando toca, toca. Y si hay una buena propuesta, dale. Además, es Londres, es otro país, es otra situación, van a haber otras oportunidades para ti. Se me da pena dejarlos. Yo digo que es así, pero hay que hacerlo. Entonces, se va Saúl, se queda, por ejemplo, Jimmy Ortiz a cargo de los Saracay Full Mix. Gracias a Dios seguimos manteniendo nosotros este éxito, esta racha. Llega, por ejemplo, el finadito Freddy Obando también a trabajar con nosotros. Entonces seguíamos manteniendo nosotros esta racha y era increíble, o sea, no parábamos. Ya las demás radios comenzaron a hacer algo similar. Ya, por ejemplo, La Bruja ya tenía la Brujifarra, ya otras... Bueno, cada quien ponía sus nombres porque se daban cuenta del éxito que tenía los Saracay Full Mix. Pero yo siempre he dicho que golpear primero es como golpear dos veces. Tú nunca te vas a olvidar de quién golpeó primero. Claro. Entonces, por ejemplo, hasta ahora la gente dice, Marcos Cobo, Saracay Full Mix, ¿qué fue ya? ¿Qué es el Saúl? ¿Qué es el Jimmy? Gente muchachos que, por ejemplo, en aquel tiempo, por ejemplo, en tu caso, como te digo, Fabio, te conozco obviamente desde muy pequeño, desde que estabas en los brazos con tu mami. Entonces, de tu edad, hay personas que dicen, oye, mi papá sabe poner unos cassettes que tiene, dice, claro, yo digo, cassette, ¿cuál es tu papá? Tal persona, le digo, me da el número de tu papá, sí, papá, yo lo llamo. Dice, ¿qué fue, Marcos Cobo? O sea, qué gusto, le digo, ñaño, ¿tú tienes unos cassettes? Sí, me dice, yo sé poner aquí, me gusta escuchar la música retro, yo soy del tiempo retro. Le digo, ñaño, ¿te puedo pedir un favor? Me dice, claro. Le digo, te podría sacar una copia, le digo, de todos. Pero decirte, Fabio, él tiene más o menos unos 300 cassettes. ¿De los programas de ustedes? De los programas de nosotros. Y eso es oro. Claro. Eso es claro, oro. Ni aquí en la radio no hay eso. Exactamente, claro. Porque una vez conversando con Pericles, hablábamos de algunas canciones, alguna música, algunos spots que hacíamos nosotros en la radio que se perdió. Lastimosamente se ha perdido. Entonces yo hablé con esta persona, me dice, Marcos, cuando quieras. Me dice, verás, mi papá, como él trabajaba, era marino mercante, yo todos los cassettes que tengo grabados son con la marca Maxell, que son una cinta digital, o sea, no es la cinta normal que se va a dañar acá. Entonces me dice, tranquilo, que eso tiene años y lo podemos volver. Digo, lo que quiero es sacarle copia. Me dice, encantado. Me dice, pero ¿dónde lo harás? No sé. Porque es que eso también, ¿dónde se hace? Claro. ¿Dónde sacamos una copia de cassette a cassette? Claro. Podríamos sacar una copia de cassette, digitalizarlo, bueno, pero va a ser un trabajo, va a ser un gran trabajo, y más de 300 cassettes, es increíble. Entonces, a él yo lo invité para que venga a la radio, tal vez para el aniversario de este año de radio va a venir, al menos que nos traiga algunos cuantos cassettes, porque va a ser increíble escuchar en aquel tiempo con vida, cuando hacíamos incluso con tu tío, con Paul. Con Paul hacíamos los Saracay Full Mix, con Paul, se me fue antes, te dije el nombre del filadito Freddy Obando. Freddy Obando. Gente que la recordamos y la llevamos en el corazón. Y volverlas a escuchar en un cassette, en un tape, en un momento, o sea... Yo también quise escuchar a Paul, yo nunca lo escuché locutar, o sea, me acuerdo, tengo pocos recuerdos de él, pero él así con nosotros, pero ahí locutando nunca lo escuché, claro. Capaz lo escuché, pero no me acuerdo. No te hace acordar. Bueno, Paul, ya te digo, fue una de las personas que también dio mucho por la radio, fue muy apegado a la tecnología de la radio. Él fue una de las primeras personas que obviamente nace el canal, donde estamos ahora. Entonces sacan los permisos y piden los permisos justamente para el canal. Y fue la primera persona también con tu papá de que hacen el cambio a la parte digital. Paul se encargó de ir a Estados Unidos, ver la parte de la computadora, comprar, pasarnos ya de lo analógico a lo digital. Entonces de allá no poner las publicidades en los cartuchos, ya ver en la computadora, pasarnos a minidisc. Entonces Paul siempre estuvo ahí. Paul siempre ha estado ahí. Y el programa de él, que obviamente era muy sonado, ¿no? Un muchacho joven, un chico joven, todos guapos en aquel tiempo. Ya te puedes imaginar la cantidad de fanáticos que había. Paul, ¿cuál es el programa de él? Paul Keyson. Bueno, él tenía 2, 3 programas.
Cuando no estaba tu papi, él hacía los Z20 también. Sí, hizo los Z20. Claro, casi siempre compartía él con tu papá. Tenía un programa que era los fines de semana, más era los fines de semana que él tenía los programas de fines de semana. Me acuerdo unos dos, los hits of rock and roll. Hits of rock and roll, Paul Kayson. Kayson. Claro, ese era el sinónimo de él, ¿no? Sí. Paul Kayson, los hits of rock and roll. Había otros más que hacía, creo que era Sábados Felices. Sábados Felices creo que también era con Paul Kayson. Sábados Felices o Sábados Alegres con Paul Kayson. ¿Y el Kayson por qué? ¿No sabes de dónde viene el Kayson? Era el tiempo de ponerse el nombre artístico. Y entonces le gustó el Kayson y ya está, Paul Kayson. Y se quedó ahí con Paul Kayson. A mí una vez me contaron cuál era, de dónde venía el Kayson, sí, pero no me acuerdo de dónde era. ¿Tú conoces a Franco Loyola? Él me contó, pero no me acuerdo ahorita por qué. Yo lo conozco a Franco Loyola desde antes que fuera pastor. Claro, cuando estaba en la vida. Cuando estábamos en la vida acelerada. Ajá. Entonces después conversamos con Franco y dice, ¿te acuerdas? No, ya no me quiero ni acordar. Sí. Ya no me quiero ni acordar. Le digo, qué bueno. No, pero debe ser, esa parte no me acuerdo, pero con Paul justamente era eso, ¿no? El Paul Kayson. Ahí estaba también incluso tu tío, Chino Latino. Claro, Gino Latino. Bueno, entonces, momentos, te digo, años increíbles. Y desde ahí, desde que yo llegué a Saracay, nunca más me fui a Saracay. Obviamente terminé una etapa de locutar al aire, pero yo siempre le dije a don Olger, y don Olger siempre sabía que podía contar conmigo. Entonces me decía, Marquitos, cuando lo necesite, le digo, don Olger, cuando usted quiera. Ya coge la dirección Fred, y lo mismo, ¿no? Le digo, Fred, tranquilo. Y lastimosamente a veces han habido momentos donde la radio ha tenido ciertos aprietos, medios difíciles, y han podido contar conmigo. Me ha dicho, ve Marcos, necesitamos que nos ayudes, vamos a darle. ¿Qué fue el caso con el sindicato? Fue el caso y antes de eso la Tonga también. Antes de eso la Tonga, lo que pasa es que me acuerdo que hace un contrato muy bueno el personaje que traen, ¿no es cierto?, para hacer la Tonga, pero lastimosamente le faltaba un poco alinearse. Porque como yo les he dicho, incluso a los nuevos locutores de acá de la radio, que he hablado con ellos, y Fred incluso me da la oportunidad de que hable con ellos, de que tienen que conocer que Saracay es crossover, es una radio crossover. Tú no te puedes meter solo con pop, solo con baladas, o solo con reggaetón, o solo con salsa, o solo con cumbia. Saracay es una radio crossover donde se pone todo. Y ustedes tienen que enamorarse de toda la música. Aquí nosotros en Saracay se suena al menos lo que don Olger siempre a mí me enseñó y siempre me decía, porque esas son las conversas de papá Olger conmigo. Si vea, me dice, Cobos, usted tiene que aquí poner, como él hablaba, ¿no? Chuta, aquí usted tiene que poner la música, dice, de todo. Aquí traje de Europa esto, de España esto, de Estados Unidos esto, de República Dominicana esto. Me fui al Caribe, vea, traje esto. Entonces, siempre la situación y la imagen de don Olger ha sido que la radio es crossover y tiene que poner de todo. Han habido locutores que han empezado nuevos y les ha costado empezar a asimilar, pero obviamente con cariño y enfocándoles, uno les dice, mira, no es así, es esta forma, tienes que hacer de todo. Entonces ya después uno les habla bonito, ya entiende, ya se dan cuenta que la radio tiene que ser crossover y tiene que hacer de todo. Entonces pasó eso en la Tonga. Nos pusimos a trabajar porque había algo que por ahí no coordinaba bien con uno de los personajes. Se lo coordinó, se apretaron tuercas y 1 año, 2 años. Claro. Después pasa, por ejemplo, con el sindicato. En el sindicato, lastimosamente, viene la temporada de pandemia. En pandemia, todo el mundo cerrado, todo el mundo en su casa. Tú sabes que imposible salir de la casa por lo que estaba sucediendo Y Fred me dice, Marcos, me dice, ¿qué hacemos? No solamente Saracay, sino todos los medios de comunicación se fueron a la lona. Canales de televisión, radios, nadie pautaba, todo fue un desastre, fue algo que esperemos algún día las personas no lo olviden, porque el no olvidar nos permite estar preparados para saber cómo actuar en algún futuro. Porque, por ejemplo, nosotros en ese tiempo nadie estuvo preparado para eso. Nadie sabía cómo actuar, ni el propio gobierno, ni el mundo. El mundo no sabía cómo actuar. Todo el mundo era encerrado. Lo más fácil fue encerrémonos para ver quién vive. Entonces, justamente acepto el desafío, ya te digo, con el sindicato,
y es comenzar a dirigir el sindicato, pero con una situación muy especial, porque cada locutor estaba en su casa. Yo también estaba en la casa. La parte técnica de Saracay fue increíble porque tuvimos que poner, como quien dice, una radio, una estación de radio en cada casa. En cada casa, claro. En cada casa de los locutores. Cada locutor tenía su estación de radio ahí y manejaba y hacía todo. ¿Y ahí cómo hacían? Por ejemplo, ahorita sé que lo está haciendo, lo hace Rafael y lo hace Rebeca, que está en Guayaquil. O sea, ellos tienen allá su micrófono, su consola, ¿cómo hacen entonces? Obviamente, o sea, tú tienes un estudio móvil, se podría decir, donde tienes una consola digital, tienes tu monitor, tienes un acceso directo al Orban principal, porque ya la tecnología nos da para esto, y Radio Saracay también ha invertido en tecnología, nos da para esto, donde tienes un acceso principal a la consola de Santo Domingo y Quito. Entonces tú manejas remotamente todo lo que está pasando allá y tú lo haces. Pero en ese tiempo, tío, cuando yo estaba en la dirección, recién estábamos practicando. Y era tan difícil, porque coordinar tiempo, sabes que tienes que hablar, coordinar tiempo, saber qué se tiene que decir, ahora qué vamos a hacer, entonces, y cada quien a la casa, el uno era por Quito, el otro era por Guayaquil, yo en Santo Domingo, entonces, y era solamente los mensajes nomás de WhatsApp, hacer los grupos, y ahora vamos con este, vamos con otro, pero al menos nos preparamos, salimos de esa situación, la radio comenzó ya a vender las publicidades, comenzamos a salir, y ya las personas, bueno, ya con las vacunas y todo lo demás, también comenzaron, como quien dice, a movilizarse un poco mejor. Entonces, como quien dice, llegó un punto que le dije, bueno, Fred, o sea, hasta aquí llegué y todo bien. Fred obviamente quería que siga, porque él me lo pidió, me dice, Marcos, continuemos. Pero le digo, Fred, yo tengo el proyecto de la situación de Sarek, claro, de mi negocio, entonces no quiero, le digo, quedarte mal. Y además digo, ya estamos bien, o sea, ya salimos, ya pasamos este bache. Ya salimos del bache. Ahora le digo, hay otra persona más que quiere mi horario, quiere mi puesto, y me parece bien, le digo, es una excelente persona. Entonces Fred siempre me ha dicho, ¿sabes qué? ¿Quién entró a sustituir? Patricio, el Pato Fortuny. El Pato Fortuny. Exacto. Entonces entra el Pato Fortuny por mí, y me dice a mí, Fred, me dice Marco, me dice chévere, porque siempre dice, tú has sido incondicional para la radio. Y eso en verdad me gustó, ¿no? Porque yo, como le he dicho a Fred, y siempre le he dicho a don Olger, incluso cuando hemos hablado con Pericles, y aprovecho te digo contigo, yo soy familia ya de Saracay, o sea, esa es mi familia. Cuando ustedes, por ejemplo, tengan o necesiten algo de mí, yo estaré presto y estaré atento para poderlos ayudar. Como lo hemos hecho en algunos lugares y momentos que han sido claves, que han necesitado, yo he estado ahí. Entonces, ahora, por ejemplo, la radio se maneja muy bien, hay un rating espectacular, los radios, las sintonías se maneja bien. Yo estoy también con mi proyecto que me va bien. Entonces me dice Fred, pero ya, pues me dice, entonces fin de semana, le digo, ya, vamos de a poco, porque también necesito, ya no soy el mismo de los 13, 14 años. Entonces ya tengo 51 años. Imagínate las 51 años. Claro, ya tengo 51 años. Y a estos 51 años, obviamente, con todo el ritmo de vida que he tenido, que te he comentado, se ha cansado. Pero obviamente lo que nunca me va a cansar es la radio. Lo que nunca me va a cansar es la televisión, estar con ustedes y más que todo compartir con ustedes como familia. Eso nunca me va a cansar. Listo, Marco. Vamos a ir a una segunda pausa comercial. Al regresar vamos a hablar acerca de los locutores y animadores que hay, esta nueva generación, ¿no? ¿Cómo ves tú esta nueva camada de locución que hay en Santo Domingo? Son comunicadores también algunos. Y también hablar acerca de tu emprendimiento, de Sarek, que empezó... Yo era cliente de Sarek cuando estaba en mis épocas mozas de joven, de 19, 20, 21 años. Sarek acá en la zona rosa, ahora con un local mucho más grande, más cómodo, más elegante también en la misma vida. Esa es la Bruselas, ¿no? Ajá. La Bruselas. Entonces vamos a hablar acerca de Sarek, anécdotas que tengan en Sarek. Entonces vamos a una pausa comercial, amigos televidentes, y ya regresamos. Regresamos de la pausa comercial al tercer bloque de El Bolígrafo Rojo. Estamos con Marcos Cobos Estrada, animador, locutor, aficionado a la radio y conocido por muchos de ustedes, quienes somos aquí de Santo Domingo también. Lo conocemos por los Saracay Full Mix, por su trayectoria en la radio. Entonces, hablemos de yo algo que te decía tras cámaras. ¿Cómo ves tú esto de los locutores? Te digo, a mí me duele el oído escuchar algunos
animadores que animan bien, tienen un buen ánimo, buen parlamento, animan bien, pero que ellos, que creo yo, y a lo mejor estoy pecando de ser muy subjetivo o discriminatorio, puede ser, porque yo me crié escuchándote a ti, escuchando la voz de Mario León Díaz, de Rafael Eduardo Granja Bonilla, Mr. Borico, o sea, voces para radio, y que también tienen una buena animación, en este caso claro que tú. Sí. Pero escucho locutores de otras radios, sin dar nombres, y tampoco locutores, porque no los conozco tampoco, que yo creo que para una discoteca o para animar una fiesta o un 15 años animarían bien, harían un excelente trabajo. Pero ese mismo animador, llevarlo a la radio, a lo que yo me he criado escuchando radio, que la voz de radio debe ser otra voz. Siento que, y cuando voy en la radio escucho hasta otras radios y ponen buena música, animan bien. Entonces escucho las canciones, cuando ya va a hablar, bueno, hola, no, pum, cambio, hasta que termine de hablar y ahí regreso. ¿Crees tú, o sea, qué opinas tú de esta nueva camada de locutores? A lo mejor es tiempo de adaptarnos a eso, o sí deberían las radios a lo mejor, no sé si darles clases o conseguir mejores voces. Sabes que topas un punto muy, se puede decir, muy especial y delicado. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Años atrás habían escuelas de formación para locutores. No sé si te acuerdas. De esta escuela de formación de locutores o de DJs han salido muy buenos locutores. Pero en esta escuela de formación de locutores obviamente les enseñan todo. Les enseñan cómo hablar, cómo poder, ¿cómo te digo? De alguna manera llevar, no golpear, el léxico de cómo maniobrar, de cómo, bueno, muchas cosas. Impostar la voz. Cómo impostar, cómo dar énfasis, cómo bajar, cómo subir. Entonces son muchas formas de cómo, porque la locución no solamente es hablar plano, hablar y ya está, y hablar. La locución justamente es un mundo, es magia, porque como te vendían antes, y ahora obviamente estoy escuchando ya a la ER que está haciendo, tú por medio de la radio, tú no ves al locutor, tú te imaginas, es un mundo de fantasía, exacto. Y cuando tú escuchas una voz en un mundo de fantasía, es lo que te permite comenzar a viajar. Entonces, ese es el éxito de la radio, es de que el locutor te lleve a ti a un mundo de magia, un mundo de fantasía. Para eso tú tienes que aprender mucho. Tú tienes que saber, como lo dijiste, no impostar voz, tienes que saber tener énfasis en lo que tú hablas, tienes que saber cuándo paras y todo lo demás. ¿Qué está sucediendo ahora, Fabio? Estas escuelas de preparación para locuciones ya no hay, no existen, punto número uno. Y si existe una, tal vez no le va bien, o creo que no hay, porque no se ha escuchado. Antes se escuchaba. Segundo punto, antes las radios tenían, como se dice, su propia escuela para locutores. O sea, venían desde muy pequeños y ya los comenzaban a enseñar. Eran, ¿qué? Los hijos de los locutores, los sobrinos de los locutores. El hijo de Mario León Díaz, Mario León Heredia, excelente locutor, excelente. Ahí tienes, por ejemplo, el ejemplo que te digo. Porque las radios, yo mismo, cuando yo lo acompañaba a mi tío a la radio, ellos se daban cuenta de que el gusto y todo lo demás, y comenzaron a enseñarme, y comencé yo a aprender. Mira, siguiendo muy lejos, el hijo de Mario León Díaz, Mario León Jr., él comenzó aquí a hacer los spots para Puntual, sí, desde muy chiquito, y venía con el papá y seguía, y ahora es una excelente voz. Excelente locutor. O sea, no es que tiene la voz, no, pero tienen un estilo muy chévere. Sí, el estilo. Tiene un estilo muy fresco, un estilo muy bien, que tú lo escuchas y dices muy bien. No me diga, claro, verdad lo que dices. No es que tenga la voz, pero el estilo de él es muy bueno. Exactamente. Entonces, es ahí lo que te digo, por eso es lo que te digo, que siempre hay este hilo que es muy fino, esta línea que es muy fina, cuando todas las personas no tienen voz, pero tú les quieres enseñar. Y te dicen, pero no tengo voz. No importa, tranquilo. Tú tienes que tener un estilo, una forma. Una vez que tú tienes un buen estilo, ya no causas, o sea, no le haces daño al oyente, no, chuta, qué feo. Chuta, no, pues no es estilo. Pero si tú tienes un estilo, así tú no tengas voz, porque tú puedes tener, incluso hay personas que hacen documentales, que tienen un excelente estilo, una excelente forma de locución, y tienen la voz justamente suave, tranquila,
pero tienen un estilo fantástico. Entonces, es lo que pasa, digo, con Mario León, lo que pasa con algunos locutores. Pero esta camada, lastimosamente, no se está preparando. No se está preparando, no le importa prepararse, y los dueños de radios tampoco no les exigen que se preparen. Como yo te dije a ti en el bloque anterior, cuando tú llegas a Radio Saracay, o cuando los que han llegado a Radio Saracay, ya llegan a la Universidad de la Radio, donde obviamente ya vienen aprendiendo todo. Ya tienen que venir aprendiendo todo, y solamente llegas a la universidad a que te escuchen lo que tú sabes hacer y a seguir aprendiendo ya de gente un poco más preparada, mucho más preparada que ti. ¿No es cierto? Pero es porque las empresas te exigen. Pero si lastimosamente llegan estos personajes a empresas donde no les exigen, y como tampoco en algunos casos les pagan, hay que ser, bueno, también, hay que ser reales, ¿no? Porque obviamente la parte económica dice, no ve, no mira tú, si coges una cuña, 2 cuñas, allá mira tú. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aparte que le estamos haciendo un daño a la empresa, le están haciendo un daño a la persona que le gusta locutar, animar o mezclar, le están haciendo un daño, porque no le están exigiendo que se prepare, que ponga de él, que se prepare, y simplemente lo que hacen es abrir el micrófono. Y rellenar el espacio ahí para que siga animando. Exacto, abre el micrófono, rellena el espacio y ya está. Sin desmerecer, Fabio, y tampoco sin nombrar a una radio. Me llamaron, me dice, ¿qué tal, mi añito, Marcos Cobos? Nos gustaría que hagas este programa de por aquí, por allá, por aquí, más allá. Chévere. Hermano, le digo, ¿quiénes trabajan en esta radio? Chévere, dice, panas, no, le digo, ¿quiénes trabajan? Tal persona, ¿sabes qué? Le digo, no los he escuchado, déjame escuchar. Me dice, ¿pero eso qué tiene que ver? Le digo, discúlpame, yo no voy a estar trabajando con personas que al menos en lugar de apoyarme, vayan a dañar mi carrera. Claro. Entonces, eso es lo que tienen que aprender los jóvenes de la nueva temporada. Tú tienes que rodearte y tienes que unirte, apegarte de gente profesional, de gente que te va a enseñar, de gente que te va a ti mismo a ayudar a brillar, o tú a enseñarles también a ayudarlos a brillar. Pero no vas a rodearte con Pepito de los Palotes y Juanito de la calle, por aquí, y tú en medio, o sea, en vez de tú tratar de surgir, lo que van a hacer es opacarte con la mediocridad. Entonces le digo, ¿sabes qué? Discúlpame, le digo, no puedo. No puedo, o sea, no. Al menos si fuera una radio donde yo solamente vaya a otra persona más, 2, chévere, muy bien. Pero estar al lado de esto y la otra persona que habla así y otra que por ahí le sale cualquier sanganada, no tienen estilo, entonces ¿para qué? Digo, no, claro, prefiero estar ahí nomás, no te preocupes. Y es lo que sucede, al menos eso está sucediendo, Fabio, con esta nueva camada, con esta nueva temporada. Yo sugeriría que se preparen, tienen que prepararse. No es tan importante la voz, claro que sí es fundamental para lo que tú quieras hacer, pero es también importante el estilo, la preparación de cómo vas a hacerlo. Una vez que tú te prepares, va a ser bueno, lo vas a hacer muy bien, pero si no lo preparas, serás lastimosamente un mediocre más que va a terminar una temporada de su vida y va a pasar, nada más, y va a terminar y ya está. Ok, voy con 2 preguntitas cortas antes de ir a lo de Sarek. Pongamos una situación, dice, no sé si te haya pasado, seguramente te ha pasado. Estás, o te pasó alguna vez en los full mix, o no sé si ahora en la discoteca también te puede haber pasado, seguramente te pasó. Estás animando y ves que empieza por abajo una puñetiza. ¿Qué haces ahí? ¿Paras o sigues? O sea, a lo que voy es a qué hacer cuando ves cosas así, o estás en un balneario y ves que se empiezan a pelear por ahí. ¿Cómo manejar esa situación? ¿Cuál es la forma? La forma correcta es parar. La forma correcta es parar. Algunas personas o algunos empresarios, bueno, yo he pasado por todo, ¿no? En distintos eventos. Hay empresarios que te dicen, o a veces pasa algo y no le pares bola porque no quiero que el artista quede mal. Que el artista no quede mal. Sigue nomás. Pasarlo sigue. Por encima. Exacto, no pasa nada, ya se cargan los demás, que el artista no quede mal, no. En mi caso personal, yo debo y creo que se debe parar. ¿Por qué? Porque al momento de que, a ver, tú estás en un evento donde tienes música, tienes ruido, tienes alcohol, tienes personas, o sea, todo es un ambiente
que va a ocasionar un boom. Si sucede algo, va a haber un problema. Pero si tú al momento paras, pum, pum, la música para, todo lo demás, por favor, ¿qué está pasando? Contrólese. Es como que te dice, ¿sí comprendes? Pero si tú no paras, si la música sigue, se va a armar lastimosamente un zafarrancho y puede pasar algo más. Entonces, para mi forma de pensar, respetando con lo que tal vez otros opinen, pero para mi forma de pensar es parar. Tú debes parar, inmediatamente parar, para que la persona recapacite, o el otro amigo recapacite, o el otro vea, o el otro ayude, el otro lo pare, lo que sea, pero parar, tienes que parar. Ok, la otra, aparte de Saúl Maya, ¿qué otro compañero DJ dupla? Tú dices, con este man también hago buena dupla. Sin duda alguna, Jimmy Ortiz, excelente compañero, y el finadito Freddy Obando. Fuimos los tres, incluso los tres hemos sido el sello de los Saracay Full Mix. Sí, muy bueno. Y ahora, por ejemplo, ya pasando el tiempo, sé que me dijiste uno, pero no puedo dejarlo pasar por alto, porque hay jóvenes que se van desempeñando y van haciendo una muy buena carrera, y son dignos de admirarse y de ver lo que están haciendo bien y de felicitarlos cuando hacen bien. El caso, por ejemplo, de Roberto Granda, del Panda sí. DJ. Yeah. Es increíble, y ahora, por ejemplo, se puede decir de que él está cogiendo la bandera de los Saracay Full Mix, porque ya lo están también contratando, le llaman para eventos de los Saracay Full Mix. Entonces por ahí le han dicho, oye, ¿qué tal? Dice, si viene Marcos Cobos, contigo lo traes a Marcos Cobos, y le haciendo broma, le he dicho, es que hay que ver, porque ya le duele la rodilla, le duele el codo, le duele esto, le duele lo otro, ya no sale mucho. Entonces, y es verdad. Y es verdad, porque por ejemplo, ya no me voy a pegar un viaje de aquí a Esmeraldas o de aquí a Manta. Oye, imagínate, en el tiempo de juventud, tú cogías, trepabas al carro y vamos. Claro. Pero ahorita, pucha, tú ya llegas con dolor acá, dolor por acá. Sí, me duele esto, me duele lo otro. Entonces, ya no, tendría que llegar, es más, un día antes para recuperarme del viaje. Claro. Y al siguiente día poder trabajar. Entonces, tal vez ahí sí. Pero ya te digo, todos esos muchachos, ¿no? En el caso de Jimmy Ortiz, en el caso de Finadito Freddy Obando, que no está con nosotros, y Roberto Granda, el Panda, muy bueno. Muy bueno. ¿Él está contigo en Sarec ahora? Sí, es justamente ahora el DJ de nosotros, de Sarec Club. Está todos los sábados y es, como te digo, excelente profesional. O sea, un excelente profesional que espero le vaya muy bien, y él ha llegado excelentemente bien y ha calzado muy bien con Saracay. Excelentemente bien. ¿Y cómo empieza Sarec? O sea, yo creo que inició por ahí por el 2015, 14 más o menos. A ver, no, Sarec es mucho más. Nosotros ya tenemos más de 20 años con Sarec. ¿Cómo empezó? Sarec empieza en el Círculo de los Continentes, un local pequeño, que era un karaoke, como para 10 personas. Entonces era muy bien visitado, excelente nivel y todo lo demás, pero ya la persona que tenía a cargo Sarec ya no quería más seguir con la vida nocturna. Era una señora muy conocida, amiga nuestra, y me dice, vea Marquito, dice, le vendo el Sarec. Entonces yo le digo a mi mujer, en ese tiempo estábamos ya con mi esposa, le digo, voy a comprarle un bar. Bueno, va a comprar un bar, no. Ya teníamos ahí los Saracay Full Mix, teníamos la situación del canal, que todavía estaríamos aquí en el canal, hacíamos el programa de Hola Familia. Hola Familia. Bueno, tenía algunas ocupaciones, tenía mi estudio de grabaciones, grababa para Europa, las cuñas publicitarias para algunas agencias de aquí del país. Entonces me dice, no tienes ni tiempo, ¿con qué tiempo? Yo, bueno, ya, entonces déjalo nomás, no pasa nada, no pasa nada. Mi mujer ni se entera, ¿no? Un día voy haciendo el karaoke, le digo, ¿en cuánto me vendes el bar? Me dice, dame $3,000, dice Marcos. Y la verdad, era un precio chévere, claro, era un precio bonito, o sea, todo, con cajas, claro, con todo. Claro, pero obviamente era pequeño, te digo, para 10 personas, tenía una sola cajita, era algo, pero era bonito el lugar, era acogedor. Entonces, le digo, perfecto, le digo, te lo compro. Entonces, ahí estábamos con otro amigo, me dice, chuta, te vas a meter en un relajo con tu mujer. Le digo, ya está, le digo, no importa. Entonces le digo a la persona que estaba trabajando con él, la persona que estaba ahí, le digo, verás, tú te vas a encargar de administrar el bar, tú sigues administrando como que fuera la dueña de la otra persona. Cuando yo venga o venga mi mujer, como que ni me conoces, o si me conoces, le digo, tranquilo. Ya me dice, don Marcos, no hay problema. ¿Y cómo hacemos con lo del pago? Te voy a pagar lo mismo que te están pagando allá, y al mismo tiempo. Ah, ya, chévere. Entonces, porque
la persona que me vende Sarén me recomienda, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Me dice, es de mi confianza y bien. Entonces le digo, sí, muy bien. Y así siguió cuando un día voy así mismo con mi esposa, vamos un ratito al bar y el bar estaba lleno, o sea, no había dónde. Entonces, chuta, yo así por aquí y me ve el chico este que estaba administrando y se le va, el subconsciente se le va. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, ya vengo. No, pues dice, ¿cómo va el dueño? Dice, sin y bueno, dice, no, dice, ¿cómo va el dueño? Dice, sentarse aquí, vemos dónde lo pongo. Me dice, don Marcos, venga nomás. Y igual me queda viendo, me dice, ¿compraste el bar? Yo le digo, ya 2 meses. Entonces le dice, bueno. Entonces, y comenzó a ir bien. De ahí el bar era lleno, era completamente lleno, la gente quería llegar y como te digo, era pequeño, ya no tenían que irse a otro lugar. ¿En dónde estaba? En el Círculo de los Continentes primero. ¿Por qué parte del círculo? Justamente abajo del edificio este blanco, donde estaba creo el diario La Hora. Ya. ¿Te acuerdas? En la parte, ahorita creo que hay una perfumería. Ya, ok, sí. Ya, esta parte de ahí. Y de ahí, ya lo saco de ahí, por lo que necesitábamos algo más grande y lo llevo a la zona rosa. Ya, sí, ahí ya conocí. Ahí ya te acuerdas ya. Sí. En la parte de abajo, pero era la primera parte. ¿Tú te acuerdas? Creo que es la segunda parte. La primera parte era en el edificio de al lado. Ya. Bueno, ahí ya teníamos como para unas 30 personas más o menos. Entonces, chévere, y el mismo seguía el administrador, ya los invitamos nosotros. Seguía. Full, lo mismo. Ya no había donde poner un pie, o sea, lo mismo. Y claro. Ahora. Dice, pero Marcos, se pone también algo para bailar, y qué chévere. Porque era bar, claro. Claro, solamente era karaoke. Entonces, justamente la dueña de casa, en la parte de arriba, tenía una sala amplia para, como tipo de discoteca. Le digo, alquílemela. Ah, muy bien. Entonces ya Gladys también ya comenzó a, como dice, a coger el barco y a manejarlo. Y alquilamos la parte de arriba, que era como para unas 70, 80 personas. Así era grandecito. Claro. Entonces comenzamos a hacer el sarén para bailar arriba y para cantar abajo. Yeah. Entonces la gente full abajo, full arriba, o sea, qué chévere. Y ahora ya nos quedó pequeño el de arriba y el de abajo. Se le digo, ¿y ahora? A ver, no, pues, no, claro, yo sí fui a ese, pues era al frente, pues. Claro, pero primero estábamos anterior. O sea, antes de donde tú fuiste, es en la parte de acá donde está ahorita. Antes estábamos en unos 2, 3 locales antes. Verá, yo fui a uno que estaba al lado del Golden Vista. Al lado del Golden... Ya, ese es el último. Ya, espérate. Y antes de ese era al frente. Al frente y arriba también. Y arriba, que era arriba ya. Para bailar y abajo era barcito. Ya, pero eso era cuando, ya te digo, fuiste tú, ya hace... Yo fui en el 2015. Ya. 2015 anteriormente, hace unos 3, 4 años atrás, ya. Estábamos 3 locales antes. Ya. Era un local un poco más pequeño, porque el de acá ya es 2 locales. Sí, ¿Se acuerdan que son 2 puertas Lanford? El anterior estaba en una sola puerta Lanford. Ya. Entonces, ya nos quedó pequeño ese, ya la gente, el éxito y todo lo demás, abramos el otro. Entonces la señora que tenía otra casa ya era más grande, ya era el doble. Ya teníamos para 80 personas en la parte de abajo del karaoke y para arriba unas 100 personas. Entonces, ahí fue donde yo ya fui. Ahí okay. Entonces dijimos, muy bien, o sea, perfecto. Y ya te digo, gracias a Dios lo mismo, el buen recibimiento de la gente, el éxito de la gente y el apoyo de la gente, full. En la parte de abajo, como te das cuenta, los días que ibas tú también, claro, sí. veas que pasábamos full ahí. Entonces, ya nos quedó pequeño también el lugar de arriba, ahí nos pasamos al lado del Golden Vista, cierro la discoteca de arriba y me paso junto al Golden Vista, que ya era una discoteca como para unas 200 personas. Entonces, chévere, seguimos trabajando, gracias a Dios, te digo, bien full. Y hoy ya molestaba en la noche, pero digo, ya hablé en serio. Digo, aquí me va a tocar hacer un hueco, digo, al Golden Vista para pegar el parqueadero al Golden Vista. Ya no hay dónde, porque la gente ya no tenía dónde más. Si eran 200 personas, ya full. O sea, gracias a Dios se trabajó muy bien, se trabajó perfecto en aquel tiempo. Y obviamente la guía de mi esposa en la situación de lo que es la parte económica ha sido muy importante. Lo mío ha sido, como te digo, la parte técnica, la parte musical, la parte de mezclas, animación, eso ha sido lo mío. Pero quien ha guiado el barco en la parte económica ha sido ella. Entonces, porque yo creo que no se hubiera logrado si de pronto mi esposa no hubiera estado ahí o no hubiera estado atenta a la parte económica, en pagar al personal, en estar justamente al día para los pagos de impuestos, para los pagos de esto, sacar los permisos. Para decirte una vez, que a mí me deja, ella tuvo una situación médica y me dice, ¿sabes qué? No abras porque fue a sacarse un quiste de un dedo.
Me dice, no abras este fin de semana y abrimos la próxima. Le digo, no, no vale, le digo, déjame abrir este fin de semana. Bueno, tenga cuidado. Bueno, no sé qué pasa y justo el fin de semana que abro, pum, me clausuran. Dice, y había sido porque me pasé del tiempo. Entonces, primero, por ejemplo, todo eso ya tienen en regla. Te pasaste de la hora, o sea, que claro, eran las 3, 4 de la mañana y seguía abierto. Eran 4 de la mañana y todavía estaba full, y yo todavía, ¿No te habías dado cuenta de la hora o qué? Nada, es que estábamos con la farra y toda la vaina. Cuando a las 4 de la mañana ya apague la música, lo veo ya al intendente con la policía. Vea, dice, eran como las 4:30. Y la discoteca full, o sea, y ahora, se disculpará, pero afuera y el sello. Chuta. Ya después la voy a ver a mi mujer cuando sale ya de la clínica. ¿Qué fue, mijo? ¿Y todo bien? Le digo, sí, todo bien. ¿Alguna novedad? No, ninguna. Y pasamos por el bar para ver, porque siempre paso por el bar viendo alguna novedad, puertas. No, ni vamos por acá. Vamos por aquí, recién saliendo de la operación, ella para... Al siguiente día después, ya dice, vamos al bar. Yo sí, chuta, sí, ya tocó. Oye, le digo, y ni sabes. Mi mujer, ya. Me dice, no, ya. Y le digo, ¿qué? A ver, te clausuraron. ¿Por qué fue? Le digo, es que eran las 4:30 y chuta. Ya. Y ahora, pagar esa... Me dice, mira, un día, me dice, ¿qué te dijo? Entonces, digo, mi mujer ha sido esa parte donde ella, por ejemplo, ya ve la hora que es que tenemos que cerrar, ya baja, ya está, ya la gente ya se manda. Entonces, hemos hecho un complemento especial con ella. Ella ha sido muy especial en esto. Luego de esto, ya nosotros decidimos pasarnos al nuevo Sarec, donde estamos ahora en la... Ahí también llega la pandemia, pues, y se cierra, claro, esa zona rosa se... Eso fue lo que, porque digo, estábamos nosotros full, la discoteca era full, llegábamos a full. Yo hacía la broma de que teníamos que abrir ya un hueco para pasarnos al parqueadero del Golden Vista a seguir bailando. Entonces llega la pandemia y todo lo que sucedió, ¿no? Todo cerrado, no se podía hacer absolutamente nada, muchos negocios quebraron. Nosotros al menos nos mantuvimos en la parte de ahí, pero ya quebrados, porque todo era cerrado, ya murió, se podría decir, la diversión nocturna, porque justamente la pandemia era eso, tratar de evitar que la gente esté junta. Y imagínate en un solo lugar, claro, reunida, entonces era imposible. Termina la pandemia, pero nosotros ya, la proyección era un nuevo local, algo nuevo, algo más grande, algo que Santo Domingo se merezca un poco más, que la gente diga, me acuerdo de Sarec, en los tiempos que iba, y ahora que voy a Sarec, dice, qué chévere, decía cómo ha cambiado, y es lo que la gente va ahora. Cuando llega el nuevo Sarec, dice, oye, es increíble, dice, o sea, no tiene nada que ver con el otro, me dice, te quedó espectacular. Entonces le digo, ¿sabes qué? Yo creo que le digo, se ha hecho esto, es como un agradecimiento a Santo Domingo, a la gente que ha aceptado muy bien el Sarec en Santo Domingo, y llegó el momento de agradecerles, el momento de decirles gracias, o sea, ustedes apoyaron a esto, por ustedes hemos hecho todo esto y se lo merecen, o sea, se merecen un lugar así. Entonces me dice, qué chévere. Por eso te digo, hasta ahora la gente va, por ejemplo, al nuevo Sarec, obviamente, por la situación de lo que pasa en el país, conoces la situación de seguridad, tenemos que tener mucho control, restricción de las personas que ingresan para la noche, para estar con nosotros compartiendo, porque lastimosamente es así como está ahora el país. Y no solamente el país, por decirte, gran parte del continente. Entonces hay que tener muchas restricciones, reservarse el derecho de admisiones, claro, pedir cédula, saber qué persona es. Entonces, mucho más cuidado. Pero hemos tenido un éxito, gracias a Dios, ahora con el nuevo Sarec. Y todavía no hemos inaugurado, verás. Todavía no se ha inaugurado. Entonces todavía faltan algunos detalles más que hacer ahí. ¿Ya fuiste al Sarec tú? Claro, sí, yo fui cuando fue el año pasado para septiembre, octubre, cuando fue lo de la radio, que después del evento de la radio, de lo de la ceremonia en el Hotel Santo Domingo. Pero tú fuiste a la primer parte, tú no estuviste entonces en la discoteca, porque el Sarec Club tiene dos salas, o sea, se puede decir dos etapas, o dos partes. Tiene la primera parte, tú estuviste solamente en el área del karaoke, que eso nosotros abrimos primero, como para ir trabajando y que la gente vaya conociendo. Y de ahí la otra parte queda al lado.
Ya, entonces no conozco ahí. Entonces. No conoces tú todavía la discoteca. La otra parte es 3 veces más grande en el lugar donde tú estuviste. Ah, ok. Exacto, es completamente... El lugar donde ustedes estuvieron fue el sector del karaoke, que la gente todavía llega allá, y es para cantar, tipo bar, comidas, picadas y todo lo demás. Y tenemos una puerta interna que conecta con la discoteca, pasas como que es al otro lado, y es un lugar como para unas 380 personas más. No, yo estuve acá, que es en la esquina, por decirlo. Claro. Ahí estuve. Entonces tienes que ir a conocer nuevos Sarek, ahora sí. Y como te digo, la gente llega temprano, va un rato, canta, disfruta todo lo demás y ya pasan al nuevo Sarek, o sea, y es un lugar muy amplio y muy bonito, muy bonito. Ok. Marcos, un gusto tenerte en este espacio del Bolígrafo Rojo. Nos hemos deleitado escuchándote tu historia, tu trayectoria en Sarek, en la radio, en Disco Móvil, los Full Mix. Vamos a cerrar, tenemos un minuto para que tú cierres un mensaje a la ciudadanía o a quien quiera expresarle tus palabras a esta cámara. Bueno, primeramente agradecer mucho a Santo Domingo, como ya lo dije con Fabio en la entrevista. Santo Domingo me ha dado mucho, muchas gracias a toda la gente porque por ustedes justamente se ha hecho mucho. Santo Domingo es un lugar para poder trabajar y para poder progresar y tenemos que hacerlo. Esperemos de que las autoridades también al menos pongan su mano en el corazón y que se den cuenta que esta es una ciudad para salir adelante y que hay que apoyarla, hay que apoyar mucho el emprendimiento y continuar apoyando a las personas que necesitan seguir, no darles trabas, no ponerles trabas a los empresarios. La gente que viene de fuera, recuerden que Santo Domingo también es para trabajar y para pasarla bien y para luchar y ustedes van a salir adelante aquí. Y qué más decirle a Radio Saracay, a la empresa Saracay, que justamente es mi casa. Gracias por haberme abierto las puertas a Don Olger, a Pericles, a Fabio, a Fred. Lastimosamente hemos perdido algunas personas, en el caso de Mamaita, pero la vida debe continuar. Y yo creo que somos eso, somos valientes y somos luchadores y vamos a seguir adelante. Dios bendiga a Ecuador, Dios bendiga a Santo Domingo, Dios bendiga a las autoridades que les ayuden a pensar bien, a que concuerden sus ideas para que nos ayuden a nosotros también y Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Esto ha sido el Bolígrafo Rojo, amigos televidentes. Nos vemos la próxima semana. Chao.